Vamos a dar comienzo a esta charla número 10. Cuando oren, no sean como los hipócritas que les gusta orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para que la gente los vea. En verdad les digo que ya tienen su recompensa. Tú cuando ores, entra en tu cuarto y con la puerta cerrada, ora a tu Padre que está en lo secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. Matías en el capítulo 6. Por lo general, cuando hablamos de la oración, nuestra preocupación se centra en la respuesta a la misma. Sin embargo, en estos pasuquín el Adón no pone énfasis en la respuesta, sino en la recompensa de la misma. ¿En qué nos basamos para decir esto? Nuestra palabra base es la palabra recompensa, justamente que se usa en el pasuk 5, ¿sí? La cual es la misma palabra que se utiliza en el pasuk 2 con respecto a la recompensa del que da limosna, ¿sí? Y en el pasuk 16 de todo en el mismo capítulo con respecto a la recompensa del que ayuna. La palabra es mitzos, ¿sí? Que significa paga por servicios, o sea, literal o figurativamente, como sea, sea bueno o malo, un premio, una recompensa, un salario, galardón, ¿no es cierto? Si la recompensa de la oración es la respuesta a la misma, entonces ¿a qué se refieren las recompensas del que da limosnas y del que ayuna? Según el contexto, esta recompensa se refiere al premio que uno recibe en el reino. Estos comentarios del Adón se engloban más adelante cuando él dice: no acumulen para ustedes riquezas en la tierra, donde la polilla y el moho corrompen y donde los ladrones irrumpen y roban. Más bien acumulen para ustedes riquezas en el cielo, donde ni la polilla ni el moho corrompen y donde los ladrones no irrumpen ni roban. Esto está en Matías en el capítulo 6. Hola Eduardo, bienvenido. Estas riquezas aquí, aunque también pueden ser correctamente interpretadas como la diferencia entre acumular riquezas materiales versus riquezas espirituales, ¿sí? Si vemos bien el contexto, específicamente Mashiach se refería a estas recompensas que está mencionando. Si estaba diciendo que no buscáramos esas recompensas externas, o sea, el ser vistos haciendo justicia propia, ¿no es cierto? El exhibirnos a nosotros mismos, sino que hiciéramos todo en secreto, únicamente a los ojos del Padre, porque de Él recibiríamos la recompensa. Al hacer esto estaríamos acumulando tesoros en el cielo. Esto nos muestra que la respuesta a la oración es secundaria, ¿sí? O sea, lo principal es que recibamos una recompensa por nuestra oración, y la recompensa no es la respuesta. Se entiende que queda bastante claro, porque son dos cosas diferentes. Si nuestra oración corresponde a la voluntad de Elohim, no solo será contestada, sino que también será recordada y recompensada en el futuro. Esto es más importante, ante el tribunal de Elohim. Por lo tanto, la oración mencionada en estos pasuquín nos trae no solo una respuesta hoy, si estamos en concordancia, sino también justicia en nuestro tesoro celestial. En otras palabras, nuestra oración se transforma en nuestra justicia futura, ¿no es cierto? Sin embargo, la justicia de la oración no se obtiene haciendo oraciones mecánicas, indiferentes, rutinarias, ni por motivos impuros, como ya sabemos, ¿no es cierto? Por un lado, el Adón nos enseña a no orar como lo hacen estas dos clases de personas. Por otro, nos presenta un modelo de oración. En primer lugar, vamos a examinar las dos clases de oración que no debemos seguir. No como los hipócritas, nos dicen, ¿no es cierto? Así que cuando hagas obras de misericordia, no toques trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para que la gente los alabe. En verdad, les digo que ellos ya tienen su recompensa. Nuevamente la palabra. Y cuando ayunen, no pongan cara triste como los hipócritas, que cambian su semblante para demostrar a los hombres que están ayunando. En verdad les digo que ya tienen su recompensa, ¿sí? Entonces, el fin de la oración es tener comunión con Elohim y expresar su gloria, ¿no es cierto? Pero los hipócritas utilizan la oración que debería glorificar a Yahweh para glorificarse a sí mismos. Estaban exponiéndose a sí mismos, estaban mostrándose al mundo. Por lo tanto, les gustaba orar en las sinagogas donde se reunía todo el mundo, ¿no es cierto? Y en las esquinas de las calles. El problema no está en orar en las sinagogas y en las esquinas de las calles. Yo puedo orar en el medio de la calle y nadie se va a dar cuenta que estoy orando. Sí, la cuestión es hacerme ver. Esa es la cuestión, ¿sí? El estar en secreto
Es una cuestión interior y no una cuestión de lugar donde nos posicionamos, ¿sí? Esta gente estaba haciendo esto para ser vistos por los hombres, ¿sí? Porque ahí estaban todos completamente a la vista de la gente, donde pasa mucha gente. Si no oran para que Elohim los oigan, sino para ser oídos por los hombres. Ellos hacen discursos, ¿no es cierto? Y dicen, qué bien que hablo, ¿no? Qué bien que oro. Y son música para sus propios oídos, ¿sí? Les gusta exhibir. Esta clase de oración es muy superficial, evidentemente. No puede considerarse una oración dirigida a Elohim ni tampoco una comunión con él. Es más bien una oración narcisista completamente. Están orando y mirándose al espejo, ¿sí? Estos hombres no deben esperar recibir algo de Yahweh, obviamente, porque el motivo que yace detrás de este tipo de oración es recibir gloria de los hombres, y porque no han acumulado nada delante de Elohim, ¿no es cierto? Entonces, él asegura que ya han recibido su recompensa, la que ellos deseaban ya la recibieron, han recibido la alabanza de los hombres, ¿sí? Su tesoro sobre la tierra, por lo tanto, en el reino venidero no habrá nada que recordar, ¿sí? Estas son las obras que arden como la paja. Entonces, ¿qué debemos hacer cuando oramos? Tú cuando ores, entra en tu cuarto y con la puerta cerrada, ora a tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. Las sinagogas, al igual que las esquinas de las calles, denotan lugares públicos, ¿sí? Como hablamos, ¿no es cierto? Mientras que el cuarto es un lugar oculto, un lugar privado. Nosotros podemos entrar en nuestro cuarto aún en una sinagoga o en las esquinas de las calles, como acabo de decir. No es una cuestión física de localización. Uno puede encontrar el cuarto caminando por la calle, ¿no es cierto? Nosotros podemos entrar en nuestro cuarto, ponernos en la presencia del Padre, en medio de la calle, dentro del automóvil, en cualquier lugar que sea, dentro de la sinagoga, ¿no es cierto? Y en la esquina de la calle también. El cuarto es el lugar donde tenemos comunión con Elohim en nuestro interior, que es el lugar secreto, es un lugar privado, ¿sí? Por así decir, porque es nuestro lugar interno. Por más que podamos estar orando con otros hermanos, ¿no es cierto? Cuando estamos orando, todos tenemos un lugar interno, un cuarto secreto que está en nuestro interior, ¿sí? El lugar donde oramos sin tener la intención de exhibir nuestra oración. Esa era la cuestión. Lo que estaba recalcando aquí, sobre todo Mashiach, era justamente ese exhibicionismo que estaban realizando. Entra en tu cuarto y con la puerta cerrada. Esto quiere decir cerrar la puerta para que el mundo quede afuera y nosotros adentro. Significa que desechamos todas las voces e interferencias externas y oramos a Elohim callada y silenciosamente. Cuando oramos al Padre que está en secreto, Él nos recompensará. Para poder orar al Padre que está en secreto, entonces necesitamos tener fe, ¿sí? Aunque uno no sienta nada exteriormente, debemos tener la certeza de que estamos orando a Él, ¿no es cierto? Está presente en ese secreto donde no lo ven los hombres, ¿no es cierto? Ni siquiera nosotros mismos lo vemos. Esto muestra cuánto se interesa por nuestras oraciones. Él recompensará. Podemos creer esto. Si el Adón dice que Él nos recompensará, entonces ciertamente lo hará. Tenemos que creerlo. Percibimos que cuando oramos estamos trabajando para Él, estamos acumulando riquezas, ¿sí? Estamos juntando cosas de oro, cosas de piedras preciosas que no van a arder como la paja, ¿sí? Ya vimos que también sucede cuando ayunamos o cuando hacemos obras de misericordia, que eran todas las cosas que son obras justas, ¿no es cierto? Son cosas justas de ser realizadas, son todas cosas que se relacionan con una santidad o espiritualidad, por así decir, que pueden ser, como ya vemos, pueden ser disfrazadas, pueden ser escenificadas y no necesariamente ser verdaderas, ¿sí? Entonces, cuando tú hagas obras de misericordia, que no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, nos dice Mashiach, para que tus obras de misericordia sean en secreto, y tu Padre que ve en secreto te recompensará. Entonces, eso es lo que necesitamos hacer, que mi izquierda no sepa lo que hace tu derecha. ¿Qué quiere decir? Le voy a ocultar a mi mano derecha lo que hace la izquierda. Evidentemente no, evidentemente esto también es una metáfora, ¿no es cierto? De que no necesitamos andar exponiendo nuestras acciones, ¿no es cierto? Que trabajemos
para el Padre y no para que el mundo nos vea. Trabajemos entonces para nuestro tesoro que está en los cielos. El Adón garantiza que la oración que se hace en secreto no será en vano, ¿sí? Si oramos como es debido, de acuerdo con todas las condiciones previas que ya estudiamos, ¿no es cierto?, en los estudios anteriores, el Padre nos recompensará. Aunque parezca que no hay ninguna recompensa hoy, ¿sí?, vendrá el día cuando seremos recompensados. ¿Puede nuestra oración en lo secreto pasar la prueba de ser vista por el Padre en lo secreto, de ser recordada por Él? La cuestión es dónde estamos colocando nosotros nuestro tesoro hoy. Si estamos orando para el mundo, si estamos orando para nuestro Padre. La segunda cosa fue no usar vanas repeticiones como los gentiles, ¿sí? Al orar no hagan repeticiones inútiles como los gentiles que piensan que los escucharán por su palabrería. La palabra palabrería es polulogía, ¿sí? Un compuesto de polus, que significa mucho, y logos, que es palabra. Algunas personas son sumamente locuaces, ¿no es cierto? Y derraman un torrente de palabras, pero para mostrar su locuacidad, para mostrar cómo hablan, lo bien que se expresan. Otras personas en sus oraciones repiten, por el contrario, las mismas palabras de forma monótona, ¿no es cierto? Las usan como muletilla muchas veces, ¿no es cierto? Otros recitan oraciones aprendidas de memoria, una y otra vez, como un mantra, ¿no es cierto? Esta clase de oración tiene sonido o tiene ritmo, por así decir, ¿no es cierto? Pero no tiene ningún significado. A veces estas oraciones utilizan palabras que todos comprendemos, pero son tan confusas que parecen hasta lenguas extrañas. Llega un momento que ya no se sabe lo que la persona está diciendo. Estas personas repiten muchas veces las mismas palabras. Suponen que sus oraciones serán contestadas por la mucha repetición, como dijo Mashiach. Pero esta clase de oración es vana, no es eficaz en absoluta y no la debemos implementar. Necesitamos que nuestras oraciones sean limpias, sean fluidas, ¿no es cierto? Y que no necesitemos estar repitiendo palabras todo el tiempo. Debemos aprender, caminando con Él, a hacer fluir nuestras oraciones en el Ruach. Eso es algo que se logra con la práctica y no de ninguna otra manera. Entonces, las oraciones no deben ser simplemente sonidos sin significado. Si las oraciones de muchas personas en la reunión de oración no tienen sentido, y no estoy diciendo que estén hablando en lengua, sino que muchas veces lo que expresan no tiene sentido. Tampoco estoy acusando a nadie del grupo, ¿tá? Que quede claro. Estoy hablando en líneas generales, ¿sí? Estas personas no oran para que se realicen algunas metas, sino para generar ruido. Hay muchas personas que gustan de ser oídas, hay otras que no saben qué decir, dicen cualquier cosa. Hay diferentes situaciones. Sus oraciones no tienen el propósito de aliviar una carga que el Ruach les ha colocado, sino de producir un discurso, ¿sí? Se ofrece muchas oraciones como resultado entonces de la influencia humana, que es de la carne siempre, y se expresan muchas palabras que van más allá de lo que uno desea. Sí, estas oraciones son como el ruido del agua, ¿no es cierto? Que golpean las piedras, ¿no es cierto? Y se repite, pero no significa absolutamente nada. Esta oración tiene sonido, pero no significado. No debemos orar de esa manera con vanas repeticiones. El Padre sabe, por lo tanto, no sean como ellos, porque su Padre sabe qué cosas necesitan ustedes antes que las pidan. Esto nos muestra que la respuesta a nuestras oraciones depende de nuestra actitud delante de Elohim y no depende de nuestras palabras, ¿no es cierto? Si oramos por lo que no necesitamos, no vamos a ser oídos aunque usemos muchas más palabras, aunque insistamos, aunque volvamos, ¿no es cierto? Si lo que pedimos no procede de la necesidad más básica, por así decir, es avaricia y es pedir en vano. A Elohim le agrada darnos lo que necesitamos, pero no le gusta satisfacer los deseos de nuestro yo. Y muchísimas veces nuestro yo hace pedidos que están mucho más allá de lo que realmente necesitamos. Algunos han dicho que ya que Elohim sabe lo que necesitamos, no es necesario pedirle. Decir esto también es una insensatez, ¿no es cierto? El propósito de nuestra oración no es notificarle a Elohim nuestros asuntos como si no los supiera, sino expresarle nuestra confianza, nuestra fe, nuestra dependencia, nuestro deseo, ¿sí? Una vez que hemos aprendido a colocarlo correctamente dentro de su deseo. Ciertamente que el Padre desea cubrir nuestras necesidades, pero la forma correcta de pedir por ellas no es enumerando nuestra lista de pedidos y problemas, sino depositando todo a sus pies para que Él se ocupe en su debido tiempo de cada una de las cosas, mientras trabaja en nosotros para moldear
las cosas que debemos corregir. Nosotros nos ocupamos de su obra y Él se ocupa de nosotros. Esa es la promesa. Él no nos va a dejar sin cuidado hasta que seamos perfectos. También es otra promesa. Se va a ocupar del pan nuestro de cada día, como ha venido haciendo con buenos y malos desde la creación. Entonces, cuando alineamos nuestras necesidades con su deseo de ayudarnos, ya no vamos a pedir por cosas específicas, sino que se haga su voluntad. No vamos a estar diciendo, quiero tal cosa de tal marca. No, necesito, ya saber lo que necesito, ¿no es cierto? Esta cosa, necesito la solución a tal problema y nada más, que sea como Él lo determina. Por lo tanto, es correcto que oremos, pero al hacerlo, nuestro deseo y nuestra fe deben ir más allá de nuestras palabras. Ahora sí vamos a ver un poco la oración modelo, ¿no es cierto? La que la dona enseñó. Esta oración se conoce comúnmente como la oración de Mashiach, lo cual es un error porque no es su oración, sino una oración que él utilizó para enseñarnos los conceptos básicos de la oración. Así que tenemos que aprender cuidadosamente porque ella contiene todo lo que necesitamos pedir. Primero dijo, ustedes deben orar así. Él no dijo que oráramos con estas palabras, no quiere decir la cosa literal. Mucha gente toma todo de manera literal, ¿no es cierto? Me voy al cuarto, me tengo que encerrar en el cuarto. No se trata de eso, se trata de ese lugar en el cual nosotros estamos juntamente con Él. De la misma manera tampoco es, vamos a repetir las palabras religiosamente, ¿no es cierto?, de esta forma. Y nos las han enseñado a todos. A mí me gusta realmente cada tanto repetir esta oración, me parece una oración maravillosa y perfecta. Sin embargo, por ejemplo, los católicos sabemos que hacen su rosario y repiten, ¿no es cierto?, de una manera con repeticiones. Entonces, no es a esto justamente a lo que él se estaba refiriendo. Lo que quiso decir fue que debíamos orar de esa manera, pidiendo por estas cosas, ¿no es cierto?, estos conceptos. En otras palabras, él nos enseñaba cómo orar, justamente no nos estaba instando a imitar sus palabras, sino que oremos de la manera en que él lo hace, ¿no es cierto? Desde el comienzo del mundo, Elohim ha estado escuchando las oraciones del hombre. De generación en generación, de edad en edad, los hombres han estado orando a Elohim, pero es difícil encontrar personas cuyas oraciones lleguen al blanco. ¿Sí? Muchas personas prestan atención a sus necesidades y no a las de Yahweh. Normalmente somos así, somos como los nenes, ¿no es cierto? Como el bebé, que no le importa, como si la mamá está con sueño o no, él despierta a todo el mundo a la madrugada, ¿no es cierto? Y nosotros somos exactamente igual. Por esta razón el Adón nos dijo, ustedes deben orar así. El así aquí es algo muy significativo, ¿sí? Si de verdad queremos aprender a orar, necesitamos aprender a orar así, ¿no es cierto? Y esa es su voluntad, ese así es su voluntad, orar su voluntad. Esta es la primera vez desde que Elohim vino a la tierra como hombre que nos dijo en aquella época, ¿no es cierto? Obviamente, no digo que lo esté diciendo hoy por primera vez, nos dice cómo debemos orar y cómo hacerlo de manera concisa, directa, como Él desea. ¿No es cierto? Que responde a esa pregunta, ¿cómo debemos orar? Justamente, una manera que es agradable a sus oídos, porque es él mismo el que está determinando la oración, ¿no es cierto? Y por lo tanto, esa oración va a ser acorde con su voluntad. El Adón nos dijo que debemos orar a nuestro Padre que está en los cielos. Y la palabra Padre es un título, un nuevo nombre por el medio del cual el hombre se puede ahora dirigir a Elohim en ese momento, ¿no es cierto? Antes el hombre lo llamaba el Elohim Todopoderoso, el Altísimo, el Elohim viviente, el Eterno, Hashem, Yahweh, ¿no es cierto? Nadie se atrevía a llamar Padre a Elohim, ¿sí? A llamarlo de forma directa. Tal vez lo consideraran como padre, pero no se lo llamaba de forma directa, no se lo invocaba de esa forma. Esta fue la primera vez que se empleó la palabra padre, invocándolo, ¿no es cierto? Lo cual nos muestra claramente que esta oración es para los salvos, los que ya poseen el ruaj de adopción. Después de ser salvos, podemos dirigirnos a Yahweh como padre, ¿sí? Porque solo los que fueron engendrados por Elohim son hijos suyos. Y solo los hijos pueden llamarlo de padre, evidentemente. Originalmente solo nuestro Adón Yahshua podía llamar padre a Elohim, pero en estos casos pasó quien él nos instruye a que lo llamemos Padre nuestro. Es una gran revelación. Si Elohim no nos hubiera amado y dado a su hijo unigénito, ¿cómo podríamos llamarlo Padre nuestro?
Demos gracias a Elohim que su Hijo murió y resucitó por nosotros para que podamos llegar a ser sus hijos y así recibir una nueva posición. De ese momento en adelante hemos podido orar a nuestro Padre que está en los cielos. Que el Ruach del Adón nos enseñe más a entender que Elohim es nuestro Padre y a creer que el Padre es amoroso, es paciente y que Él no solo desea oír nuestras oraciones, sino también compartir el gozo de la oración con nosotros. Esta oración puede dividirse en 3 secciones, ¿sí? La primera sección está relacionada con las cosas de Elohim. Es una oración que expresa 3 deseos acerca de Yahweh y puede considerarse como el fundamento. La segunda sección se relaciona con nosotros, es nuestra petición por la protección de Elohim. Y la tercera sección es nuestra declaración, nuestra alabanza a Yahweh, ¿sí? Vamos a ver estas partes. En primer lugar, 3 deseos acerca de Yahweh. El primer deseo, su nombre. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, dice. Yahshua espera que todos oremos pidiendo que el nombre del Padre sea santificado por el hombre. Su nombre es exaltado entre los malajim, pero en la tierra su nombre está siendo usado en vano, lo sabemos. Aún a los ídolos le ponen sus títulos, ¿no es cierto? Cuando un hombre toma el nombre de Elohim en vano, Yahweh no le demuestra su ira partiéndolo con un rayo, ¿sí? Sino que se esconde como si no existiera. Deja de estar, retira su presencia, esconde su rostro. Cuando un hombre toma su nombre en vano, Elohim no lo confronta, pero no responde. Él desaparece. Aún así quiere que sus hijos oren, santificado sea tu nombre, no como una frase que repetimos para quedar bien, ¿sí? Sino como un fuerte deseo de nuestro corazón de que su nombre sea santificado en toda la tierra como corresponde y que eso comience por nosotros mismos, que esa cosa comience por nuestras actitudes, que seamos los primeros en estar santificando su nombre. Si amamos al Padre y lo conocemos, entonces vamos a desear que su nombre sea santificado, sin duda alguna. Si alguno toma el nombre de Elohim en vano, tenemos que sentirnos heridos. Entonces nuestro deseo de que el nombre del Adón sea santificado se va a fortalecer. Si no tenemos ese sentimiento, si no nos enoja cuando hablan mal de nuestro Padre, entonces no tenemos mucho amor, ¿no? Así es, más o menos que no tiene, no lo queremos demasiado, pero si nos irrita, nos incomoda, nos molesta que las personas blasfemen de su nombre, lo traten mal, entonces vamos a estar demostrando una relación mucho más fuerte. De esa manera vamos a orar con más perseverancia y comprensión, justamente, santificado sea tu nombre, deseo que sea santificado. Un día el nombre va a santificar este nombre, nunca más lo va a tomar en vano. El nombre de Elohim no es solo un título con el cual nos dirigimos a él, ¿sí? Como muchos han hecho al reducir su nombre Kadosh a Dios, por ejemplo, ¿no es cierto? Es una gran revelación que recibimos del Adón. El nombre de Elohim se usa en las Escrituras para designar la revelación que Yahweh da de sí mismo al hombre y denota todo lo que sabemos de él, lo que él ha determinado que sepamos, por lo menos en esta etapa. El nombre de Elohim es su naturaleza y revela su plenitud. Esto es algo que el hombre no puede comprender con su alma, ¿sí? Sino algo que el Adón nos revela en el Ruach. Él dijo, yo les he dado a conocer tu nombre a los hombres que en el mundo me diste, eran tuyos y me los diste, y han guardado tu palabra. Esto está en Yahanan en el capítulo 17. Esto nos muestra que para conocer el nombre de Elohim necesitamos que el Adón nos lo revele y repetidas veces. Santificar su nombre no solo es nuestro deseo, sino también nuestra adoración al Padre. También es una forma de adoración al mismo tiempo. Tenemos que darle gloria a Elohim, así que debemos comenzar nuestra oración expresando el mayor deseo de Yahweh, que su nombre sea santificado sobre toda la tierra, como ya lo es en los cielos. Antes de esperar recibir misericordia y gracia de él, tenemos que darle la gloria que le pertenece. Tenemos que concederle la alabanza plena por lo que él es y luego podemos recibir su gracia. Hermanos, tenemos que recordar que lo principal y la meta máxima de nuestra oración es que Elohim reciba la gloria. El nombre de Elohim está ligado a la gloria. He tenido dolor al ver... Perdón.
He tenido dolor al ver mi santo nombre profanado por la casa de Israel en las naciones a donde fueron, dice Yahezkel en el capítulo 36. La casa de Israel no había santificado el nombre de Elohim, así que el nombre de Yahweh fue profanado entre las naciones a donde fueron. Pero Elohim tuvo dolor por su nombre Kadosh. Nuestro Adón quiere que nosotros tengamos este deseo como propio. En otras palabras, Él quiere glorificar su propio nombre por medio de nosotros. Yo mostraré la santidad de mi gran nombre que fue profanado en las naciones, en medio de las cuales ustedes lo profanaron, y sabrán las naciones que yo soy Yahweh cuando muestre mi santidad en ustedes a la vista de ellos, dice Adonai Yahweh, en Yahezkel 36 también. El nombre de Elohim tiene que ser santificado primero en nuestros corazones antes de que nuestro deseo se haga más profundo, ¿sí? Se necesita una obra profunda del madero antes de poder glorificar realmente el nombre de Elohim. De otro modo, nuestro deseo no es más que una idea vacía, palabras que repetimos, ¿no es cierto? No un verdadero deseo. Ya que este es el caso, necesitamos muchísimo ser quebrantados y podados, ¿no es cierto? El segundo deseo es el reino. Venga tu reino, ¿no es cierto? Dice, ¿qué clase de reino es este? Si leemos el contexto de Matillá, vamos a ver que si este reino se refiere al reino de los cielos, ¿no es cierto? El Adón nos dice que oremos para que venga su reino. Esto significa que el reino de Elohim existe en el cielo, pero no en la tierra. ¿Sí? Por lo que nuestro deseo, como el suyo, debe ser que ese reino llegue también aquí en la tierra. Consecuentemente, tenemos que orar pidiendo a Elohim que extienda su esfera celestial a la tierra, o sea, que su reino llegue también a la tierra. Las escrituras hablan en el Tanaj del reino de Elohim en términos históricos y también geográficos, ¿sí? Porque esa era la etapa de la sombra, la era de Pesaj, como ya hemos dicho. La historia se relaciona con el tiempo y la geografía con los lugares. Según el Tanaj, el reino de Elohim era más geográfico que histórico, ¿sí? Porque es el cuadro que el Padre estaba pintando para las últimas generaciones nosotros lo viéramos, ¿no es cierto? Pero el Adón dijo, pero si yo por el Ruach de Elohim echo fuera a los demonios, entonces ha llegado a ustedes el reino de Elohim. ¿Está esto relacionado con la historia o con el tiempo? No, es algo relacionado a la geografía, al espacio, ¿sí? El reino de Elohim está donde quiera que el hijo de Elohim eche fuera demonios, ¿sí? Esto no se refiere a andar haciendo exorcismo, sino que cuando uno es salvo y se convierte en hijo de Yahweh, los demonios que teníamos empiezan a ser expulsados literalmente de nuestro interior. Si andamos en el camino de santificación, sucede, de hecho. Así que durante este periodo, el reino de Elohim es más un asunto geográfico que histórico, o sea, temporal. Si prevalece el concepto histórico del reino, solo se habrá visto un lado de la verdad, y como los que hoy insisten en volver a levantar un estado de Israel físico, ¿sí? En el Tanaj se encuentra el reino de Yahweh solo en profecía, y el reino de Israel fue únicamente un cuadro representativo del plan de Yahweh, una parte que fue muy necesaria. Sin esa parte no habría nacido el Mashiach, ¿no es cierto?, de Yahudá. Cuando el Adón Yahshua vino, oímos la declaración de Yahanan el Bautista, que proclamó que el reino de los cielos se había acercado, ¿no es cierto? Después el mismo Yahshua dijo que el reino de los cielos se había acercado también. Ellos dijeron esto porque para entonces ya había personas que pertenecían al reino de los cielos, porque el reino de Yahudá sería completamente destruido 70 años después de la muerte de Mashiach. ¿Sí? Entonces no era un reino físico y terrenal, ¿sí? Entonces el reino al cual Yahshua se refería no es de este mundo, como él dijo, ¿no es cierto? En Yahanan 18. Cuando llegamos a Matillá, capítulo 13, vemos que aparece el reino de los cielos en la tierra. En la actualidad, el reino de Elohim está donde quiera que los hijos de Elohim, por el Ruach, ¿no es cierto?, echen fuera a los demonios y hagan sus obras. Donde varios estén reunidos, ahí está él, ¿no es cierto? Al pedirnos que oráramos para que viniese el reino, el Adón expresaba su anhelo de que el reino de Elohim llene toda la tierra por completo. Este no es solo el deseo de la congregación, ¿no es cierto?, sino también nuestra responsabilidad de la congregación. La congregación debe traer el reino de Elohim, para lo cual necesita pagar el precio de ser restringida por el cielo, someterse a su gobierno, no de estar haciendo lo que quiere. No, tenemos que vivir
de acuerdo a las reglas del cielo, ¿no es cierto? De acuerdo a su ley. La novia debe ser la puerta del cielo y debe permitir que la autoridad del cielo se exprese en la tierra. Para poder traer el reino de Elohim, la congregación tiene que conocer todas las maquinaciones de Hasatán, ¿sí? Y tiene que vestirse de toda la armadura de Elohim a fin de estar firme contra las estratagemas del diablo, porque donde quiera que está el reino de Elohim, Hasatán es echado fuera. Y eso es lo que necesitamos hacer, eso es lo que necesitamos expresar, ¿no es cierto? Porque lo que está faltando, sobre todas las cosas, es la comprensión total y final de esto y la manifestación para justamente echar fuera a los demonios. Cuando el reino de Elohim gobierna en la tierra completamente, Hasatán, cuando reine completamente en el futuro, ¿no es cierto? Hasatán será arrojado al abismo. Finalmente ya no habrá espacio para él. Ya que la novia tiene una responsabilidad tan grande, Hasatán va a hacer todo lo que pueda por atacarla. Sobre todo en lo que se refiere a oración. Si cuando ve que algunos hermanos están tratando de arrancar con la oración, va a hacer de todo para poder complicar la situación. Que la congregación entonces pueda orar como lo hicieron los santos de antaño, ¿no es cierto? Oh Yahweh, inclina tus cielos y desciende. Eso es maravilloso, ¿no es cierto? Ah, si desgarraras los cielos y descendieras, ¿no es cierto? El deseo de los profetas, ¿sí? Del autor de los salmos también. Al mismo tiempo tenemos que decirle a Hasatán, apártate de la tierra ahora mismo y vete, ¿no es cierto?, al fuego eterno, el cual Elohim ha preparado para ti, hasta que seas destruido para siempre. El tercer deseo del Padre es su voluntad. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra, ¿no es cierto? Esa parte muestra que la voluntad de Elohim ya se hace en el cielo, pero que no se hace completamente, por lo menos en la tierra. Yahweh es Elohim. ¿Quién puede impedir que se haga su voluntad? ¿Podrá acaso el hombre o Hasatán detener a Elohim? Nadie puede detenerlo. Entonces, ¿por qué tendríamos que orar? Para responder a esta pregunta tenemos que mencionar algo relacionado con el principio de la oración. En las escrituras existen algunos principios básicos acerca de la verdad. El principio de la oración es uno de ellos. Yahweh sabe de antemano lo que necesitamos. ¿Por qué entonces necesitamos orar? ¿No es cierto? Esa es la pregunta que hacen siempre muchísimo. Según la perspectiva del hombre, ya que Elohim es omnisciente, no habría necesidad de que el hombre ore. Sin embargo, según las escrituras, Elohim necesita la oración del hombre. La oración indica que aunque Elohim quiere hacer algo, no lo hará solo. Eso es lo que él ha determinado. Él va a esperar a que el hombre ore en la tierra antes de obrar. Él tiene su propia voluntad, sus propios pensamientos. No obstante, espera que los hombres oren esos pensamientos y deseos. Justamente. No tenemos que olvidar que estamos siendo entrenados, estamos siendo conformados a su semejanza para una vez alcanzada la gloria, lo representemos a plenitud en la tierra. Entonces necesitamos estar aprendiendo justamente a estar conectado, ¿no es cierto?, con esos pensamientos y deseos. Y si estamos en la carne no vamos a conseguir, necesitamos aprender a estar cada vez más en el Ruach para poder sintonizarnos, por así decir. Aunque Él conoce nuestras necesidades, antes de actuar tiene que esperar que el hombre ore, porque el hombre es su mitad sobre la tierra, una mitad que fue perdida y que Mashiach vino a recuperar. Él no va a obrar solo porque va a esperar hasta que el hombre haya orado. La razón por la cual necesitamos orar es que Elohim no va a hacer nada por sí solo, porque Él determinó eso, porque debemos aprender a trabajar en Ejad con Él. Esta es la forma en que Él nos está enseñando, ¿sí? Entonces Él va a esperar tranquilamente hasta que sus hijos obedezcan la parte que tienen que obedecer, ¿sí? Y Él tiene que esperar de esta manera que el hombre ore antes de obrar. El Adón y Yahshua iban a hacer, pero era necesario que Shimón y Ana oraran por esto. Si no hubieran sido Shimón y Ana, Yahweh habría encontrado otras personas. No sucede que, y si yo no oro, entonces no pasa nada. Entonces yo puedo manejar a Yahweh. No, de ninguna manera, no pasa por ese lado tampoco. Sí, ellos necesitaban orar porque se necesitaba esa intercesión para que la tierra dijera amén a la voluntad de los cielos. Él siempre levantará a aquellos que van a decir ese amén, ¿sí? El Ruach HaKodesh debía descender, pero solo iba a hacerlo cuando los 120 oraran por 10 días. ¿No es cierto? Este es el principio de la oración. La tierra diciendo amén a la voluntad de los cielos. Podemos en la oración pedirle a Elohim que no haga lo que Él quiere hacer o que haga lo que no quiere hacer.
de ninguna manera, no podemos. Sí, sin embargo, Elohim tiene que esperar a que nosotros oremos antes de poder hacer lo que desea. Él coloca su deseo en el corazón de sus hijos obedientes, aquellos que lo buscan en Ruach y en verdad, para que ellos puedan orar en la tierra lo que los cielos ya han decretado. En los días de Ahab, vino la palabra de Yahweh Eliyá claramente diciendo, yo haré llover sobre la faz de la tierra. Él dijo, yo voy a hacer esto. Pero Eliyá tuvo que orar antes de que Elohim enviara la lluvia. ¿Sí? Elohim no cumplirá su voluntad solo, él quiere actuar a través del hombre, ¿sí? Él tiene que esperar entonces a que nosotros oremos antes de cumplir su voluntad. Le depositó dentro de Eliyá esa profecía y también el deseo de orar para que él la cumpliera, ¿no es cierto? De esa manera trabajaron juntos, por así decir, ¿no es cierto? Entonces, la oración significa que en primer lugar, Yahweh tiene una voluntad. En segundo lugar, nosotros tocamos esa voluntad y oramos por ella. En tercer lugar, Él contesta nuestra oración y cumple su voluntad así en la tierra como en el cielo. Muchas personas tienen el concepto erróneo de que la razón por la cual el hombre ora a Elohim es iniciar algo, tengo una idea, y pedirle a él que la lleve a cabo, ¿no es cierto? Ellos piensan cosas, tejen planes, le piden a Yahweh que los ejecuten. Se me ocurrió tal cosa, vamos a hacerlo. Yo tengo las ganas y vos tenés el poder. Una cosa así viene siendo, ¿sí? Entonces esto sería orar para que se haga la voluntad de ellos sobre la tierra, como de costumbre. Pero las escrituras nos muestran que es Elohim el que primero tiene una voluntad y quiere hacer algo. Entonces nos muestra su voluntad y nosotros declaramos con nuestra boca la voluntad que hemos llegado a entender. Eso es la oración, ¿sí? El Adón nos enseñó a orar. Entonces, en este sentido, Yahweh mismo desea que su nombre sea santificado, que su reino venga y que su voluntad se haga sobre la tierra, de manera que Él colocó en nosotros, nos entregó estos deseos de Yahweh que ya son completamente válidos y van a ser absolutamente respondidos cada vez que lo oremos, ¿sí? Sin embargo, Él no hará estas cosas por su propia cuenta, ya lo sabemos. Necesitamos todos entrar en oración y esto no es como los judíos que dicen necesitamos orar todos juntos para que venga el Mesías. No se trata de eso y si no vino el Mesías este año es porque no oraron todos, faltó uno. No es eso tampoco. Se trata de que la tierra concuerde con los cielos. Si ustedes oran, si yo oro, si todos los hijos de Elohim oramos, entonces su nombre será santificado, ¿no es cierto? Él va a traer la multiplicación de los suyos, su reino vendrá, porque esas cosas van a suceder de cualquier manera, ¿no es cierto? Él prepara toda la situación para que la tierra diga el amén que es necesario para cumplir su deseo. Su voluntad entonces se hará en la tierra así como en el cielo. Los hijos de Elohim tenemos que aprender a hacer este tipo de oración, justamente. Siempre tenemos que recordar lo que Yahweh desea hacer. Aunque Él ha determinado hacer algo, no lo hará a menos que nosotros lo decretemos en la tierra, digamos el amén a lo que Él ya ha decretado, ¿sí? Él va a esperar a que sus hijos sean motivados y estén dispuestos a expresar su voluntad en sus oraciones antes de que Él pueda contestarlas. Y eso es indispensable, para eso es indispensable, que salgamos de nuestra carne y comencemos a aprender a adorarlo en Ruach y en Emet, ¿no es cierto? Aunque en el milenio su nombre va a ser santificado, su reino va a venir y su voluntad se va a hacer en la tierra. Él desea que ese también sea nuestro deseo, pero nuestro deseo tan fuerte que necesitemos expresarlo todo el tiempo para insistirle, de la misma manera en que le insistimos en nuestros pedidos personales, ¿no es cierto? Muchas veces, o como insistía la viuda importuna, ¿no es cierto? Insistir de esa manera para que sus deseos sean realizados, porque ese deseo unificado en el Ruach es lo que hace a la esencia del reino de Yahweh. Esto no quiere decir tampoco que si no oramos lo que Él ya ha determinado nunca sucederá, que es otra cosa que dicen muchos, ¿sí? No, sino que Él provocará que la situación sea pesada, sea opresiva, para que sus hijos empiecen a clamar. La verdad es que nosotros nos quedamos, si las cosas están bien, nosotros nos acomodamos, no nos movemos, ¿sí? Él sabe cuando estamos gordos, con todas nuestras necesidades cubiertas, nuestra carne nos adormece, por lo que permite que seamos oprimidos para que clamemos a Él. Y cuanto peor sea la situación a nuestro alrededor, más fuerte será nuestro clamor. La oración de los hombres nunca impedirá la voluntad de los cielos, ¿sí? Tampoco provocará lo que no deba hacer, pero sí puede empeorar la situación
situación en la Tierra. Somos nosotros mismos los causantes de nuestra propia situación. Esa cosa cuando parece que empeora es porque no estamos moviéndonos, ¿sí? Esa que nos horroriza tanto que nos hace finalmente caer de rodillas a sus pies. Algunas cosas pueden considerarse asuntos secundarios de la voluntad de Elohim, pero Yahweh tiene una voluntad suprema y los asuntos pequeños, los detalles que hacen para que toda esa voluntad suprema se cumplan, están incluidos, ¿no es cierto?, en ella. Cuando prestamos atención a la voluntad suprema de Elohim, todos los demás asuntos se cumplirán porque ya están incluidos, ¿no es cierto? Nuestra carne tiende a razonar que si le pedimos que se haga su voluntad, como Él es tan grande y tan importante, probablemente se olvide nuestras pequeñas necesidades. Nosotros somos chiquititos y Él se va a olvidar, como muchas veces sucede en las situaciones, ¿no es cierto? Alguien ayuda a un gran rey y después el rey se va y se olvida, ¿no es cierto?, del pobre que lo ayudó, y el pobre no recibe algo que es merecido como recompensa, ¿no es cierto? Pero Yahweh no es hombre para que estas cosas sucedan. Elohim tiene su voluntad en el cielo y su Ruach nos comunica esta voluntad. Por lo tanto, debemos responder a ella y clamar: Yahweh, te pedimos que cumplas esto. Cuando esto ocurre, Él cumple su voluntad y nosotros somos su pueblo, amén. Y ciertamente todas nuestras necesidades también serán cubiertas. En esto consiste el principio de la oración revelado en las Escrituras. El mover de Elohim hoy es afectado por nuestras oraciones en la tierra. Nuestra doña Yahshua nos ha revelado este misterio que estaba oculto desde los siglos. Así que si estamos dispuestos a hacer un sacrificio y a apartar tiempo para orar, vamos a ver que este tipo de oración no solo recibirá respuesta, sino también una recompensa en el futuro. La voluntad de Elohim es como un río y nuestra oración es como un canal, por así decir. Si nuestra oración es grande, el logro de nuestra oración también será grande, ¿no es cierto? Si nuestra oración es limitada, entonces la oración, el logro de esa oración también lo será. Es cierto, ninguno de nosotros puede contener su río en plenitud, es evidente que no conseguimos, pero por eso la oración es siempre un asunto corporativo, ¿sí? El avivamiento de Gales, por ejemplo, durante el comienzo de 1900, fue uno de los mayores de la historia de la congregación después del derramamiento de Pentecostés. Y él utilizó a un minero muy ignorante, ¿no es cierto? No tenía mucha educación, pero sus oraciones eran profundas. Después de haber dejado de predicar durante unos 7 u 8 años, un hermano lo encontró y le preguntó: ¿qué estuviste haciendo durante estos años? La oración del reino, le dijo él. Él no había estado haciendo otra cosa más que orar: venga a tu reino. Eso es lo que resume absolutamente todo, ¿no es cierto? Esta es la única oración que importa, la oración que resume todo, porque cuando el reino venga, todas las cosas serán solucionadas, todo está incluido en eso, ¿sí? Entonces, ¿tenemos hambre? No va a haber más hambre. ¿Tenemos miedo? Tendremos shalom, ¿sí? Hay violencia, hay caos, hay catástrofes, hay dolor. No va a haber nada de eso cuando venga su reino. No podemos decir que si no oramos el reino no vendrá, ¿sí? Porque como dijo Mashiach, si estos callan, las piedras gritarán. Pero lo que sí aseguramos es que nuestra situación empeorará hasta hacerse tan insoportable que solo podremos orar desesperados. Y finalmente no tendremos recompensa que recibir. Si los canales están bloqueados, el agua no puede fluir. Al enseñarnos a orar, el Adón reveló la intención de Elohim y lo que desea de nosotros. Cuando los hijos de Yahweh pongan su voluntad en armonía con la suya, ¿sí? El nombre de Elohim será santificado, su reino ciertamente vendrá y su voluntad se hará en la tierra así como en el cielo, porque todas estas cosas son propias del reino. Hola Aníbal, hola Magnolia, bienvenidos. Bueno, ahora que hemos terminado con la charla, en 5 minutitos nos reunimos en el Skype, ¿sí? Para continuar con charlando acerca de todas estas cosas que acabamos de ver. Shalom a todos, hermanos, los veo en el Skype.